Los exámenes finales empiezan el 7 de noviembre. Nosotros la próxima semana, pues no vamos a tener clases el día martes, por el asueto del 1 de noviembre. Así que vamos a tener que sacarle el jugo. Si tienen dudas ustedes, yo creo que sí nos da tiempo perfecto para terminar este punto que nos queda pendiente. Entre hoy, el viernes, y la clase del viernes próximo, que tengo entendido sería la última previo a los exámenes finales. Dentro de informaciones varias. En el examen final ustedes van a tener como puntos para la evaluación el control normativo constitucional, que sería la inconstitucionalidad en caso concreto, la inconstitucionalidad general, la exhibición personal y la Corte de Constitucionalidad. Así que, insisto, si ustedes empiezan ya a tener algún tipo de revisión del material y tuvieran duda, entonces los podemos ir desarrollando en las clases subsiguientes. Yo sé que estaban expectantes también de tener la presentación. Para ustedes esta es una forma práctica de ir trabajando porque es un resumen, pero siempre les insisto que lean el material, que busquen ustedes también referentes de doctrina un poco más concretos, un poco más extensos, para ir abordando los temas. Que en la cátedra, pues uno lo que pretende es este nivel de facilitación para el conocimiento, y les hemos trasladado documentos que tienen pues todos estos contenidos que hemos estado desarrollando. Así que si no hay dudas en el inicio de la clase, vamos a continuar con lo que estuvimos viendo el lunes de la semana pasada. En cuanto a la inconstitucionalidad directa, general o abstracta, empezamos y creo que parte del problema surgió que no podíamos leer muy bien este cuadro. Yo les aconsejo y les pido que lo utilicen como un cuadro referente ahora que vayan a estudiar estos puntos que vamos a ver en el examen final. Cuando nos referimos al control constitucional normativo, y perdonen que vuelva a tocar estos temas con el cuadro, pero no se leía en la presentación de la semana pasada. Nosotros vamos a tener siempre dos tipos de controles constitucionales. El control que es propiamente reparador y el control que es preventivo. Van a ver ustedes en las columnas cuál es la institución procesal de la cual se está hablando, cuál es el modo de instauración o en todo caso de presentación, quién es la autoridad competente para conocer de esta institución procesal constitucional, cuál es el efecto que tiene la resolución de esta institución procesal y cuál es su asidero legal o su fundamento legal. Pues van a tener ahí la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general, así como la que estamos desarrollando ahora, que es la inconstitucionalidad de ley en casos concretos. ¿Cuáles son las etapas en las cuales se puede plantear? ¿Quiénes conocen en primera y en segunda instancia para los casos de inconstitucionalidades en casos concretos? Y en cuanto al control preventivo de constitucionalidad normativa, van a encontrar ustedes las opiniones consultivas y los dictámenes. En este caso del control constitucional preventivo, el único ente con competencia es la Corte de Constitucionalidad, por eso ven ahí en autoridad competente que solo aparece la Corte. Las opiniones no son vinculantes, es un desarrollo más temático el que hace la Corte cuando se le plantea una opinión, en tanto que los dictámenes sí son vinculantes. Entonces yo creo que este cuadro les puede servir, es una guía interesante para que ustedes ya conforme vayan estudiando tanto el documento en donde está el contenido completo como esta presentación, pues puedan ir ubicando cada una de estas instituciones. La verdad es que si lo vemos así en esos dos grandes grupos, el control reparador de la constitucionalidad normativa y el control preventivo, pues van a poder ustedes, insisto, ubicar de mejor manera ambas instituciones y entender mejor cuáles son sus efectos. Yo creo que ya estudiando ustedes y teniendo conocimiento de qué es un amparo, de qué es una inconstitucionalidad, ya sea en el caso concreto o de inconstitucionalidad general, y las exhibiciones personales, pueden tener una mejor idea de cuál es el trabajo que se realiza en la Corte de Constitucionalidad
y porque a lo largo de este año, porque empezamos desde el curso de Derecho Constitucional, hemos ido insistiendo de que esta jurisdicción, de que este tribunal tiene connotaciones muy particulares. Su conocimiento es muy particular, los casos que se someten a su discusión, y por lo tanto también lo es los efectos y las resultas tanto de las sentencias como de las opiniones y los dictámenes que emanan de este órgano. Por eso se le da esta connotación y se le llama el Tribunal de Jurisdicción Constitucional o de Jurisdicción Privativa en el tema constitucional, y es la última instancia en el seguimiento que tenemos dentro de todos los procesos, al menos en este país. Así que continuamos. Nosotros conversamos la semana pasada en cuanto a la inconstitucionalidad general de leyes, reglamentos y disposiciones, y abordamos ya qué es su definición. También discutimos cuáles son los elementos de esta definición y el reconocimiento de esta figura procesal como un mecanismo procesal que lo que busca básicamente es el control de las normas a través del examen de su constitucionalidad. Tiene que ser presentado, obviamente, por aquellos que están legitimados para hacer su planteamiento. Heidi, perdón, tienes abierto tu micrófono. Gracias. ¿Qué es lo que pretendemos a través de su interposición? Que en este caso, obviamente, es la declaratoria de que este precepto tiene vicios de inconstitucionalidad y, por lo tanto, expoliarlo o expulsarlo del ordenamiento jurídico. Así como también conversamos sobre la motivación de los planteamientos, en dónde radica esta motivación de los planteamientos por parte de los que tienen la legitimación para poder realizarla ante la Corte. Es una garantía constitucional, la encontramos dispuesta en la Constitución Política de la República de Guatemala y también está desarrollada en cuanto a su procedimiento, tanto en la Ley de Amparo, Exhibición, Personalidad y Constitucionalidad, como en las disposiciones que a través de los distintos acuerdos ha realizado la Corte de Constitucionalidad para poder tener de una manera más ordenada el seguimiento de esta etapa procesal o de este proceso constitucional para poder hacer esta revisión normativa. ¿Cuáles son las características que tiene la inconstitucionalidad general? Las mismas que vamos a advertir extraídas de su definición. Es un mecanismo procesal que lo que busca es el control constitucional. Es general en cuanto a sus efectos. Obviamente, si estamos atacando una norma, un precepto, una disposición que tiene aplicación general, que no la estamos discutiendo en cuanto a su aplicación en un caso concreto, si esta norma, al momento de conocerse, la Corte estima que en efecto el planteamiento que se ha realizado es el correcto, acoge el planteamiento señalando que es una norma que puede contener vicios de inconstitucionalidad, por lo tanto, sus efectos también van a tener esa característica, van a tener efectos generales y la norma no va a tener aplicabilidad para todo el país. Es principal porque a diferencia de la inconstitucionalidad en caso concreto, en este caso nosotros no necesitamos de que haya un juicio subyacente. Acá lo hacemos directamente ante la Corte de Constitucionalidad, no se presenta como acción, como excepción, no se presenta como incidente, va directamente como un juicio específico que se plantea ante la Corte de Constitucionalidad y por lo tanto no necesitamos que haya un juicio subyacente. Es constitutivo en cuanto a su fin, porque lo que nosotros buscamos es que con la resolución que emita la Corte de Constitucionalidad se constituya ahí una declaración que diga si en efecto este precepto que nosotros estamos señalando que se encuentra en violación al texto constitucional tiene ese vicio y poder sacarlo del contenido normativo en el país. En cuanto al procedimiento, es un procedimiento uninstancial porque no admite apelación. También eso lo conversamos en el tema de la inconstitucionalidad general, ya sea esta parcial o total.
Lo único que cabría, si es que la sentencia en efecto se advirtiera algún tipo de ambigüedad o de vaguedad en su contenido, es que se pueda plantear una aclaración y ampliación, y todo ello de conformidad con lo que señala la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad. En cuanto al objeto de su pretensión, lo hemos estado desarrollando, es que se deje sin vigencia el precepto normativo que atacamos. Y yo le diría que más allá de dejar sin vigencia es poder expoliarlo, poder sacarlo de todo este conjunto normativo que hay en el país. Es como una derogación, y eso obviamente va a repercutir no solo en el interponente, sino en toda la población, porque va a tener este efecto. Por favor, podemos leer el artículo que aparece en la pantalla, que es el artículo 140 de la Ley de Amparo. Por favor, Lilia. Muy buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, compañeros. Artículo 140 de la ley. Cuando la sentencia de la Corte de Constitucionalidad declare la inconstitucionalidad total de una ley, reglamento o disposición de carácter general, estas quedarían sin vigencia. Quedarán. Perdón. Y si la inconstitucionalidad fuere parcial, quedará sin vigencia en la parte que se declare inconstitucional. Así es. El artículo continúa ahí, que en ambos casos dejarán de surtir efecto desde el día siguiente al de la publicación del fallo en el diario oficial. Estamos hablando de una norma de carácter general que ha sido debidamente publicada para cumplir con el principio de la publicidad de las normas. Por lo tanto, para que esta también deje de surtir efectos en toda la población del Estado, tiene que estar publicada. Entonces, esa es una cuestión particular que no debemos de olvidar, que va a cobrar vigencia la emisión de esta postura de la Corte de Constitucionalidad, de esta sentencia de la Corte, hasta que es debidamente publicada en el diario oficial. También hablamos sobre quienes tienen legitimación para el planteamiento de esta inconstitucionalidad. Tenemos a la Junta Directiva del Colegio de Abogados, a través de su presidente, el Ministerio Público, por medio del Fiscal General, el Procurador de Derechos Humanos, en cuanto a normas que afecten, normas generales, ¿verdad?, que afecten el interés de su competencia, y cualquier persona, siempre y cuando esté auxiliada por 3 abogados. Abogados que obviamente tienen que cumplir con todos los requisitos que señala la Ley de Amparo y los acuerdos que ha emitido la Corte. Tiene que demostrar que es colegiado y que se encuentra debidamente activo, es decir, al día en el pago de sus colegiaciones en el Colegio de Abogados. ¿Cuáles son las condiciones de viabilidad? Recuerdan ustedes que cuando hablábamos del amparo, señalábamos también que independientemente de la forma y la estructura, como nosotros presentemos un proceso de amparo, tenemos también que advertir cuáles son estos principios o estas condiciones de viabilidad. No importa lo bonito que lo presentemos, si no cumplimos con todas estas condiciones, lo más seguro es que la Corte no lo rechace de entrada por no cumplir precisamente con estas condiciones de viabilidad. ¿Cuáles teníamos en el tema del amparo? La temporalidad, la legitimación activa, la legitimación pasiva. ¿Recuerdan ustedes? Acá vamos a tener también estos elementos en el caso de la inconstitucionalidad general, y obviamente el cumplimiento de los requisitos de un primer escrito, todas las condiciones que tiene que tener un memorial. Pero dentro de los puntos más interesantes y que creo que pues, no se nos olvidan tan fácil, es en principio que no necesitamos acogernos al tema de la temporalidad. En el amparo esto es algo excesivamente particular. Si nosotros nos tardamos un día más del plazo que está contemplado en la ley, que es de 30 días y de 5 días en materia política, definitivamente esto no se le va a dar trámite.
En el tema de las inconstitucionalidades generales, este es un punto particular, algo que como una connotación nos separa de los presupuestos de viabilidad que vamos a encontrar en un amparo, es de que no, acá no tenemos que observar una temporalidad específica en cuanto a la publicación de la norma, que nosotros consideramos que tiene este vicio de inconstitucionalidad. Así que, ¿cuáles serán las condiciones entonces que vamos a analizar para determinar si esta interposición es viable o no? En principio, la cita puntual del precepto normativo infraconstitucional de carácter general, y ojo, tiene que ser una norma que esté vigente. Hago énfasis en estos puntos porque, se los digo en serio, hay quienes presentan acciones presentan inconstitucionalidades generales de normas que están derogadas. Yo creo que no han hecho el estudio, no han hecho la evaluación, no han hecho la indagación, la investigación para advertir que en efecto estas normas ya no forman parte de este conjunto jurídico en el país y presentan en efecto estas inconstitucionalidades por normas que ya no vienen al caso. Entonces, en principio, esta cita puntual, del cual es el precepto normativo infraconstitucional, que tiene que ser de carácter general y tiene que estar vigente, que según los postulantes está en contravención con la Constitución Política de la República. Además, tenemos que hacer la cita del precepto constitucional que nosotros consideramos que fue vulnerado. Yo en reiteradas oportunidades les he dicho en esta cátedra que tiene que ser una confrontación normativa artículo por artículo. Si yo considero que son 5 artículos de la norma infraconstitucional las que violan artículos constitucionales, pues tengo que hacer una confrontación de uno por cada uno de los artículos, y en este caso también uno por uno de los artículos constitucionales que yo considero que se encuentran vulnerados. Y todo ello, obviamente, con un razonamiento confrontativo, es decir, una exposición a través de una tesis jurídica. ¿Por qué considero que este artículo de la norma infraconstitucional está violentando X artículo de la norma constitucional? Y hacer un análisis de confrontación entre ambos, planteándole a la Corte, en este caso, cuál es su tesis de confrontación y por qué advierte que se pueda estar dando esta vulneración. Yo les puedo decir que la mayoría de los planteamientos de inconstitucionalidad general que la Corte no entra a conocer o que desecha es básicamente por la ausencia de una tesis confrontativa. En muchos de los casos también se pierden haciendo confrontaciones entre normas ordinarias o planteamientos de lo que en la doctrina se denomina antinomias de normas ordinarias, pero no terminan de aterrizar en cuál es la violación que se pueda tener con el texto constitucional. Este es un elemento importantísimo para que se le pueda entrar a conocer si en efecto existe o no esta colisión entre una norma infraconstitucional y el texto constitucional. Vamos a analizar la vigencia de estas normas impugnadas, la discusión entre la infraconstitucionalidad de esta norma impugnada, el carácter interno de esta norma impugnada, esto refiriéndonos también a la convencionalidad, y la pertenencia de la norma que se denuncia a lo que se le denomina en la doctrina como el bloque de constitucionalidad. En cuanto a la cita puntual del precepto normativo objetado, es muy importante, insisto, que no solo hagamos un detalle del texto que nosotros consideramos que tiene este vicio de inconstitucionalidad, sino que también es fundamental que detallemos esta generalidad de la norma. No es un planteamiento en un caso concreto, no es un planteamiento que tenga que sustentarse en hechos o en elementos fácticos de algún caso en particular, sino que el detalle que tiene que llevar este planteamiento tiene que advertir esta impersonalidad, pero a la vez esta generalidad de la norma en una estructura jurídica del país.
Y también tenemos que hacer el planteamiento en cuanto a la vigencia de este proceso, de esta norma. Señalarle con puntual precisión a la Corte en qué momento, cuándo fue publicada, para detallar que en efecto esta norma es vigente en el sistema normativo del país. Ustedes van a ir viendo casos, no lo dudo. Vamos a ver, Walfred, dime. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañero. Licenciada, con una duda. Digamos, tomando en cuenta todos los temas que conoce la Corte de Constitucionalidad, digamos, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo es un magistrado? ¿Cómo puede saber de todos los temas? O sea, ¿es correcto eso? Digamos, se me ocurre, por ejemplo, ustedes ven desde cuestiones políticas hasta cuestiones deportivas o cosas de municipalidades, o sea, tienen que saber mucho sobre todos los temas, y es para dejar ese precedente, ¿verdad? Para futuros temas. Mira, Walfred, que tu planteamiento, más que una cuestión de cátedra, es una inquietud personal. No me atrevo a decirte que un magistrado, no solo un magistrado constitucional, sino una profesional que ejerza jurisdicción, ya sea en juzgados ordinarios o en tribunales ordinarios o en tribunales constitucionales, tenga que conocer absolutamente de todo el derecho. Y yo creo que eso sería mucho pedir. En particular en el tema constitucional, desde mi punto de vista, lo que tú tienes que tener es conocimiento de la Constitución, del proceso constitucional y de los procesos en general. Yo hace poco oía una frase de alguien que decía, es que hay que tener sentido común. El problema es que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y lo que tienes que desarrollar, y esto no es únicamente una observación que dirija hacia alguien que ejerce jurisdicción, insisto, sino para cualquier persona que se ejerce en profesiones, y en particular en nuestro caso, pues obviamente que estamos dentro del ámbito del derecho, es poder actuar con lógica. El análisis de los textos normativos se hace en función de procesos lógicos. Las normas son lógicas y tienen una estructura que, si nosotros conocemos en términos generales de la estructura lógica de las normas, y no solo de una norma, sino de un sistema normativo en general, creo que ese desarrollo es más práctico. Yo quiero dar respuesta a esta inquietud tuya solo planteándote algo. En la Corte y en los demás órganos de jurisdicción no están únicamente los jueces, siempre hay equipos. Hay equipos de personas técnicas, profesionales, con mucha experiencia y con mucho conocimiento doctrinario y también profesional, ya sea por el ejercicio, por cátedra, por estudio, que forman parte de un grupo que analiza también los planteamientos. No crean ustedes que esto lo vemos, ya hablo en primera persona acá, yo con mi equipo y también los demás magistrados, de manera unipersonal. Esto son discusiones colegiadas que se tienen a través de los magistrados, pero son discusiones que cada uno de los magistrados tiene también con un equipo de profesionales que revisan los expedientes, revisan precedentes de jurisdicción, revisan antecedentes en los casos en donde no existe aún jurisprudencia, y revisan también derecho comparado, la convencionalidad, que es tan importante y es fundamental cuando se abordan temas de derechos humanos, y que revisan doctrina. Así que yo te diría, no es que lo sepas todo, lo importante es que conozcas del procedimiento. Y en la justicia constitucional hay un tema muy particular, y es el conocimiento específico de los actos que se reclaman. Lo que se lleva en materia de amparo son actos que ya vienen en una discusión dentro de toda una secuela procesal. Hay una hilación procesal bastante profusa. Así que lo importante es concretizar en el análisis qué es el acto que se está reclamando. Volviendo acá al tema específico de las inconstitucionalidades de carácter general, yo me atrevería a decirles también que una cuestión muy particular, y
fue parte de una de las, diría yo, apreciaciones que tuvo uno de los expertos de las Naciones Unidas en este examen de evaluación de país que hubo en Ginebra hace unas semanas. Él decía que se cuestionaba mucho la forma. Bueno, al final yo no le terminé de entender si era forma o era el mecanismo o los elementos de la integración de la Corte, pero ¿cuál es la observación en cuanto a la integración de la Corte, en particular con las inconstitucionalidades de ley? En esta integración de la Corte, uno de los órganos designantes es el Congreso de la República de Guatemala. Y los planteamientos que ustedes van a encontrar en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad en cuanto a la conformación de la Corte de Constitucionalidad, se refiere a el conocimiento que tienen que tener los magistrados de el trabajo que se hace por parte del órgano designante. Es bien interesante, vamos a desarrollar, si nos da tiempo de llegar a este punto hoy, por ejemplo, la discusión de la inconstitucionalidad por vicios en el procedimiento. ¿A esto a qué me refiero? De que muchas veces ciertas normas, y una de las que yo quisiera conversar con ustedes, es consecuencia de una modificación que se hizo al procedimiento para la aplicación de la pena de muerte. Entonces, es bien interesante porque si una de las condiciones que se requieren para ser magistrados en la Corte de Constitucionalidad por uno de los órganos designantes, que es el Congreso de la República, es el conocimiento del proceso legislativo, del procedimiento que se lleva en el Congreso de la República, esto hace muy enriquecedor, de hecho, las discusiones en el Pleno. Porque tenemos a alguien que de hecho ha participado en todos estos procesos y conoce de primera mano, porque, insisto, formó parte de ellos. Desconozco si ha presentado o presentó oportunamente iniciativas de ley, pero sí sé que estuvo en particular en discusiones de una serie de leyes en varios periodos, o en 2 periodos me parece que estuvo en el Congreso de la República. Esto la verdad es que aporta mucho al conocimiento práctico. O ya, por ejemplo, para quienes van a la Corte de Constitucionalidad por parte del organismo judicial, porque obviamente se conoce también todo ese quehacer que se tiene a través de los órganos jurisdiccionales. Entonces, esta dinámica en el desarrollo desde la perspectiva de quien ejerce judicatura en el desarrollo de un proceso. Yo no sé si esto lo abordaron con el colega que les dio en específico el tema de la integración de la Corte, pero desde mi perspectiva, el legislador constituyente, tanto en el desarrollo del precepto en la Constitución Política como en la Ley de Amparo, tuvo esa expectativa de que la integración de la Corte tuviera esa pluralidad para que más allá de las calidades específicas que tienen que tener quienes han sido designados en ese cargo, también tengan conocimiento de todas estas materias, porque en conjunto pues esto abona más y enriquece mucho más para las discusiones que se tienen en el seno de la Corte. Yo espero que con esto te pueda haber respondido esa inquietud, Walfred. No lo veo más como una pregunta, sino como una inquietud, pero eso es en términos generales. Volvemos entonces en cuanto a esta condición de generalidad que tiene que tener este precepto que estamos discutiendo. No hay problema por la pregunta. Una cuestión también muy particular y que lo he venido reiterando es que el precepto lo tengo que discutir desde una perspectiva eminentemente jurídica. El traer a colación, aunque eventualmente lo hacen, pero no es un punto en el cual la Corte vaya a sustentar su ponencia o vaya a elevarlo a discusión, es basar esta abstracción de hechos o este análisis en circunstancias fácticas, porque lo que se va a advertir en la discusión sobre la inconstitucionalidad o no de un precepto de norma ordinaria, de norma infraconstitucional, es básicamente técnico, es normativo. Es la interpretación que yo tengo de estos preceptos y el planteamiento que le voy a hacer a la Corte sobre la aplicación que tienen. Esto no va sobre elementos fácticos. Así que también necesito que tengamos detalle en cuanto a ese punto del planteamiento que tenemos que hacer por la generalidad.
por favor, si alguien, y si me dicen si les cuesta leer, porque sé que estas letras están un poquito más condensadas y en oscuro, yo no soy muy de este tipo de presentación, pero estoy muy agradecida por el contenido que nos compartió el colega. Así que si alguien puede leer este contenido, cuando vean SCC, se refiere a una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, y si ven en el desarrollo de la presentación una ACC, es un acuerdo de la Corte, o una R, es resolución únicamente. Así que si alguien puede leer esta sentencia del 31 de enero del 2006, para que ustedes vean cuál es la postura que asume la Corte. En este caso, no se examinó el precepto objetado porque el mismo carecía de generalidad. Entonces, por favor, si alguien puede leer esto. Vamos, Alan, gracias. No sé si Alan lo va a leer, que levanta la mano. Marlene, porfa. El 31 de enero de 683 de 2005, no se examinó el precepto objetado por carecer de generalidad. El concepto general al cual alude la norma superior mencionada significa común a todos los individuos que constituyen un todo, o a muchos objetos, aunque sean de naturaleza diferente. Según una de las acepciones que ofrece el Diccionario de la Lengua Española, 21ª edición, página 1032, aplicable al caso que ahora se analiza, constituye esa noción que brinda la acepción relacionada, el fundamento con el que se estructura la hipótesis que queda contenida en toda norma jurídica que posee la característica de ser general, o sea, común a un conjunto de individuos que constituyen un todo. Así, esa hipótesis surge como un supuesto ideal descrito en el texto de cada norma de aquella índole, cuya positivación, es decir, su realización en un momento dado por parte de los individuos a la que ésta se dirige, provoca indefectiblemente el acaecimiento de la consecuencia también prevista en el precepto. Las notas anteriores hacen que no constituyen disposiciones con aquel carácter de generalidad, por tanto, las que se emiten con la finalidad de regular situaciones particularmente consideradas. Bueno, vaya, Alan, sí, seguramente van a ver. Ya tuvieron ustedes una clase para poder ingresar al portal de Gaceta Constitucional. Así que si quieren conocer el contenido completo del texto, por eso se les coloca siempre el número del expediente, ustedes pueden ir y verificarlo. Esto es muy particular porque puede ser uno de los presupuestos por los cuales la Corte puede rechazar el planteamiento de una inconstitucionalidad general. Y es el advertir que lo que se está atacando no tiene esta característica de generalidad. Y lo que se busca acá es un tema en particular que en todo caso estaría violentando intereses muy particulares por la población, digamos así, o por el conglomerado para el cual está dirigido esta disposición. Insisto, ¿qué es lo particular en este tipo de procedimientos de inconstitucionalidad? Es que nosotros estamos atacando textos que tienen carácter de generalidad. Así que para los que quieran ir y verificar el contenido de esta sentencia, pues ese es el número y lo encuentran también en la Gaceta. Alan, ya que arreglaste ahí tu problema, este es otro expediente del 9 de enero sería, del 2006, en donde tampoco se examinó, no hubo una publicación de esta norma en el diario oficial y por lo tanto, pues carece de esta publicidad que deben de tener todas las normas que tienen carácter de generalidad. Por favor, Alan, veamos si ya funciona tu micrófono. Gracias, licenciada. No puede apreciarse como susceptible de ser atacado a través de la acción de inconstitucionalidad directa un acto gubernamental que no entrañe tal condición de generalidad.
entendida esta cualidad como la posible aplicabilidad de una norma a la totalidad de personas que integran la sociedad humana, a la que se encuentra destinada a regular sin otra condición que los parámetros de forma impersonal e ideal establece la misma. El hecho de que acuerdos gubernativos como los cuestionados deban aparecer publicados en el Diario de Centroamérica no es sino una mera formalidad que la ley contempla para el perfeccionamiento de los contratos que en ellos se aprueban, inspirada en el ánimo de hacer valer los principios de publicidad y transparencia que deben prevalecer en los actos públicos, especialmente cuando estos conciernen a temas tan particularmente sensibles a nivel social, como lo es el de las concesiones. En tal virtud, esa circunstancia eminentemente procedimental no prejuzga sobre el cumplimiento de tales acuerdos con el presupuesto de generalidad. En lo que a la ponderación de dicho aspecto concierne, es indudable que los contratos aprobados por los referidos acuerdos regulan relaciones individualizadas y concretas, cuyos efectos jurídicos directos se encuentran dirigidos a unos sujetos determinados. Así es, Alan. Vamos a ver, porque yo sé que es un poquito complejo cuando leemos tanto texto. Luis, tienes abierto tu micrófono. Si puedes apagarlo, Luis Ramírez. Gracias. Por lo que yo advierto del planteamiento, dentro de los procedimientos que se encuentran regulados en la Ley de Contrataciones del Estado, ustedes van a encontrar particularmente o específicamente la cotización y la compra directa, la licitación y la, se me fue la primera. Baja cuantía. Sí, pero está lo de baja cuantía, pero básicamente por es la cotización, la licitación, y hay antes de la cotización tienes las bajas cuantías. Sí, pero hay uno que es muy particular, que si no estoy mala, se encuentra regulado a partir del artículo 95. Si la compra directa, miren, los montos entre compra directa y baja cuantía van muy relacionados a los montos de la negociación. Si establecemos ciertos parámetros, que eso es lo que hace la ley de contrataciones, nos fija que a partir de cierto monto ya no podemos hacer compra directa ni podemos hacer baja cuantía, sino que tenemos que irnos a un proceso de cotización y si es aún más alto, nos vamos a procesos de licitación. Diferencias ahí que ustedes van a ir viendo en derecho administrativo sobre cómo se integran las juntas, cuáles son los requisitos para la publicidad de estos procedimientos de adquisiciones del Estado, etcétera, etcétera. Pero en este caso particular, que es lo que se desarrolla en esta sentencia, y traerlo a colación para que entendamos la diferencia de los planteamientos, es los procedimientos de, que es lo que se está atacando aquí, de concesión. Porque hay ciertas actividades públicas que el Estado tiene la facultad de concesionarlo para que los desarrolle un ente privado. Y la ley de contrataciones del Estado nos señala cuál es el procedimiento. En este procedimiento, que se hace al igual que una licitación, la diferencia es que tiene que pasar posteriormente para que se pueda aprobar el contrato a aprobación del Congreso de la República. Y con posterioridad hay una publicación en el Diario Oficial, que es parte de lo que ustedes escucharon ahora que leyó Alan, de el cierre de esta negociación. ¿Qué es lo particular? Acá lo que nosotros estamos viendo es una negociación específica que se hace entre partes. Lo que hay ahí es un contrato. No tenemos una norma. Y el procedimiento para llegar a esa determinación de con quién el Estado va a realizar esa negociación que va a terminar en una concesión no es una norma de carácter general. Entonces, ¿qué fue lo que la norma, la Corte de Constitucionalidad señaló en esta sentencia? Es decir, mire, estoy de acuerdo con usted, hay una publicidad, se publicó en el Diario de Centroamérica, en el Diario Oficial, un acto administrativo que es en efecto la aprobación de un procedimiento de licitación que deriva en una concesión pública. Pero yo no puedo entrar a examinarlo porque este no es un precepto normativo.
Acá lo que se está finalizando es todo este proceso de adquisición. Entonces, esto también es muy importante. Miren, a veces es complejo cuando uno advierte que sí hay, digamos, cierta esencia, que hay cierta guía en el planteamiento que se está haciendo o en la carne de este planteamiento, pero el problema es cómo lo dirigen. Lo importante es que nosotros entendamos qué es lo que queremos discutir y una vez entendido cuál es el punto que yo quiero elevar a la Corte, que definamos en qué procedimiento lo vamos a plantear. Yo voy a citar para poder concretizar. Ustedes han visto ahora, por ejemplo, que los veteranos militares presentaron un amparo. Miren qué interesante. Un amparo por la aprobación de un decreto. Esto ya lo puedo decir con tranquilidad porque al parecer hoy ya presentaron otro, pero es en contra de la presidencia por la sanción y promulgación. Y esto es algo que se ve de una manera constante. Amparos en contra de autoridades por la inminencia de que vayan a hacer algo que en realidad es una de sus facultades o de sus atribuciones. ¿Qué fue lo que ocurrió en este caso en particular? Es un amparo ante la posibilidad de que el Congreso apruebe un decreto. Yo lanzo esto como una observación general y quisiera tener retroalimentación de ustedes. ¿Creen ustedes que aprobar un decreto por parte del Congreso de la República es algo ilegal? ¿Qué me dicen ustedes? No, licenciada. ¿Hay alguna vulneración de un derecho en la aprobación de un decreto? Ninguno, porque está dentro de sus funciones. Esa es parte de la discusión. Miren, hay elementos interesantes porque acá lo importante es que nosotros podamos hacer un análisis en conciencia de qué es lo que queremos presentar. Si yo, por ejemplo, quiero atacar de inconstitucional un decreto que todavía no se ha publicado, ¿cómo pretendo expoliar de un sistema jurídico algo que todavía no es ley? Tengo que esperar a que todo ocurra. Algunos abogados dicen, bueno, como no puedo presentar una inconstitucionalidad ahora, porque en efecto todavía no se ha publicado y todavía no es norma, entonces voy a presentar un amparo. Yo no quiero ser tajante diciéndoles de que no es la vía, que no necesariamente es así, porque de pronto puede ser que en el proceso legislativo se haya dado alguna circunstancia o esté ocurriendo alguna circunstancia que en efecto pueda calificarse como un hecho vulnerante y que pueda ser atacado en amparo. Pero si el presupuesto que yo estoy planteando a la Corte, porque recuerden ustedes, de conformidad con la competencia, si yo voy a presentar un amparo en contra del Congreso de la República, va a ser un amparo uninstancial y va a ser directamente de la Corte de Constitucionalidad. Entonces tengo que ser muy escrupuloso porque aquí no tengo chance de apelación. Si me dicen que no, pues me iré a una aclaración o ampliación, pero no puedo cambiar el sentido de lo que me están resolviendo en el planteamiento de este amparo. Sigo, Alfredín. Licenciada, quizá ahí, o sea, se podría plantear un amparo, digamos, si hubo alguna anomalía, por ejemplo, en la discusión de esa ley, digamos, ahí sí cabe ese amparo, aunque no haya salido aunque no se haya publicado. Es que si tú lees los casos de procedencia que hay en el artículo 10, de verdad no cabe. Y vas a plantear un amparo por algo que es una obligación del ente. Yo leía recientemente otro caso en donde se plantea un amparo por parte de una de las partes en un juicio que se estaba llevando en materia de familia. Y decía, yo presento amparo en contra del juez porque pueda ser que en la audiencia que se va a dar en un mes decida X cosa que va a ser contraria a mis intereses. No, en principio no podemos adelantar criterios, o sea, estás viendo en una bola mágica, no podemos decir qué va a ocurrir en esa audiencia, 1. Y 2,
Porque lo que vaya a ocurrir en esa audiencia, si bien pensemos ante esa eventualidad, no vaya a ser en respuesta a los intereses de esta persona que presenta el amparo, esto significa que vaya a ser una resolución que pueda ser atacada por algún vicio. O sea, esto es bien particular, insisto, nosotros primero, cuando se trata de materia de amparo, tenemos que analizar muy bien, no solo todos los presupuestos de viabilidad, sino cuál es el acto que yo estoy reclamando. Si yo presento como acto reclamado, y ahorita pongámonos en el caso concreto, porque si no vamos a estar regresando, o voy a estar regresando yo en los ejemplos mucho a temas de amparo. Vámonos a la inconstitucionalidad por producciones legislativas, por actos emitidos por el Congreso de la República. Yo creo que acá advirtieron que sí, que en efecto, pues como todavía no se había publicado, no se podía presentar la inconstitucionalidad. Pero el acto que se reclama en amparo es la aprobación de un decreto. Y aprobar un decreto no es un acto que cause lesiones jurídicas. No sé si me explico ahí. O sea, si nosotros entramos a ver los casos de procedencia que tiene la ley de amparo y exhibición personal y de constitucionalidad, no vamos a advertir que esto esté en el catálogo de los actos que podemos plantear como una conculcación de los derechos. Ahora, el tema sería, bueno, ya se publicó, pasó por todo el proceso legislativo y ya es una norma de carácter general. Entonces, pues yo me imagino ahora tendrán que hacer el planteamiento de una inconstitucionalidad. Ellos sabrán si van a atacar el contenido completo de este decreto o si van a atacar básicamente pasajes de este decreto, ¿sí? Entonces van a estar viendo, yo creo que se ha vuelto algo como muy común de que se estén presentando este tipo de acciones. Es parte del ejercicio democrático y más allá de eso es parte de este ejercicio que se tiene también entre los poderes del Estado. Ya ha habido casos de que el Congreso remite los decretos al Ejecutivo y el Ejecutivo los ha devuelto por vicios de inconstitucionalidad. Ustedes lo van a ver, esto es uno de los casos en donde se puede requerir la opinión de la Corte de Constitucionalidad si esta norma que ha sido vetada por el Ejecutivo tiene algún vicio de inconstitucionalidad, pero todo tiene que ser en su momento específico y bajo planteamientos muy concretos. Esto es una materia, yo no quiero perder un poco el planteamiento que hacía Walfred, pero sí es una materia en donde nosotros tenemos que tener conocimientos muy específicos. El plantear este tipo de acciones sí requiere, y yo creo que es parte del planteamiento que tenemos en cuanto a que lleve el auxilio de 3 abogados. Eso no significa que tenga únicamente la firma de estos 3 abogados, esto significa que tiene que tener un trabajo colegiado, de pensamiento colegiado para su interposición, para que sea algo debidamente pulido. Y ahí, pues, en el desarrollo igual, esta condición de vigencia que tiene que tener esta norma para que la disposición normativa susceptible de ser examinada por la Corte, yo la pueda atacar de inconstitucionalidad directa, esta norma tiene que gozar de vigencia. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿qué es lo que yo busco con el planteamiento de una inconstitucionalidad general? Pues expoliarla, sacarla, que tenga este efecto derogatorio del sistema jurídico. ¿Y cómo voy a analizar algo que ya ha sido declarado como inconstitucional? Esto pasa muy a menudo, ¿saben? Les diría que uno de los planteamientos más comunes que se tienen en cuanto a inconstitucionalidad son disposiciones de índole municipal. No sé qué ha ocurrido, pero yo creo que ya los alcaldes en sus reuniones han dispuesto ellos ciertas condiciones que han puesto, por ejemplo, para la autorización de torres de alumbrado, básicamente torres que llevan electricidad, o torres de telefonía, o cuando regulan circunstancias sobre expendio de bebidas o ciertos tipos de negocios, que en sus disposiciones municipales, más allá que la determinación o la imposición de algunos tipos de arbitrios que sí son competencia municipal, pues se les va un poquito a la mano y esto parece más un tributo.
Obviamente acá, y insisto, con todo este ejercicio de análisis de la norma que voy a atacar con el texto constitucional y esta confrontación, pues lo que se discute básicamente por los interponentes es que se están abrogando estas organizaciones o estas corporaciones municipales con la función que le compete exclusivamente al Congreso de la República, que es la de fijar tributos. Ese es básicamente, les diría, o es el grueso de los planteamientos de inconstitucionalidades generales que se advierten en la Corte. Y ustedes los pueden ver, para los que tienen acceso, si no lo reciben, porque uno se puede inscribir para recibir el diario oficial, el diario de Centroamérica, métanse a la página y todos los días está la publicación específica de su parte legal. Y ahí van a advertir ustedes las resoluciones de la Corte en donde hay suspensiones provisionales, porque se está discutiendo la norma, o las sentencias que declaran, esas son las que se publican, obviamente, que declaran de inconstitucional estos planteamientos y para su debida publicidad y conocimiento se publican en el diario oficial o diario de Centroamérica. El nombre es diario oficial, ¿verdad? Pero también se le conoce como diario de Centroamérica. Entonces, insisto, una condición fundamental para que se pueda entrar a conocer esta confrontación normativa es que la norma que estoy atacando esté vigente en el sistema jurídico del país. Ustedes ven ahí, hay planteamientos que se hicieron. Este es bastante añejo, del año 1993. En esta resolución hay una cuestión particular y es lo que hemos estado hablando. Acá se estaba atacando de inconstitucionalidad el artículo 555 del Código Procesal Penal. Este código que se discutió, tuvo amplio debate en el Congreso de la República. Cuando es aprobado y se publica para su vigencia, hay un espacio que en doctrina se le denomina el vacatio legis, bastante amplio. O sea, aún y cuando esta norma estaba publicada, lo interesante acá es que entraba en vigencia, vean ustedes ahí, un año después de su publicación. Lo que ocurrió en este caso es que se hizo el planteamiento de la inconstitucionalidad dentro de este periodo del vacatio legis. Estaba publicada, pero aún no formaba parte de las normas en el país. Había que esperar hasta que esta norma cobrara vigencia. Era una ley pública, estaba ya, perdón, no pública, era una norma que ya se había hecho pública, pero en este caso todavía no tenía vigencia. Entonces tenemos que ir advirtiendo todos estos casos. Yo he visto, con lo que les mencionaba hace un rato en el tema de las municipalidades, casos en donde hay 3 abogados que de pronto presentan una acción de inconstitucionalidad general parcial de una disposición municipal y que les digo, señalan, vean el artículo 5, 7 y 10 de este acuerdo municipal publicado con fecha tal en el diario oficial y con vigencia a partir del día tal, tiene vicios de constitucionalidad por X y Y circunstancias. Generalmente es por el tema, insisto, de que se abrogan esta calidad que tiene el Congreso de la República para la determinación de tributos. De pronto, hay otros 3 abogados que plantean la misma acción, solo que ellos señalan tal vez otros 2 artículos, pero dentro de ellos involucran estos que ya fueron conocidos por la Corte y que eventualmente ya fueron declarados inconstitucionales. Eso es bien importante, por eso que ustedes puedan verificar en el diario oficial si esto ya ha sido conocido por la Corte de Constitucionalidad. Y por eso es tan importante también que ustedes conozcan los mecanismos de búsqueda en el portal de la Corte para poder hacer esa investigación previa a sus planteamientos y pues no caer en este problema de hacer un planteamiento de algo que ya está expoliado del sistema jurídico guatemalteco. Acá se discute de otro tema también. Fíjense, ya vimos uno que no tenía el carácter de generalidad. El otro que se está atacando una norma que en realidad no tenía vigencia, había sido publicada, pero no tenía vigencia. Todos estos son condiciones que hacen que la Corte no pueda entrar a conocer los planteamientos.
Si alguien por ahí puede leer rapidito el planteamiento de esta, que es en un caso en donde se hace el planteamiento de la inconstitucionalidad, pero esta norma había dejado o había perdido su vigencia. Por favor. Gracias, Lidia. Muy bien. Sentencia 27 de 8 de 1997, expediente 1129-96. Dejó de tener vigencia. De manera reiterada, esta Corte ha sostenido que el control de constitucionalidad de normas se pronuncia únicamente en relación con disposiciones vigentes, cuya incompatibilidad con el orden supremo establecido exige que se les excluya del sistema jurídico del país. Así, en varios fallos ha declarado sin lugar la inconstitucionalidad demandada. Literal A. Por pérdida de vigencia de la norma atacada, sentencia de 13 de abril de 1988 y expediente 295-87. Literal B. Por derogatoria expresa, sentencias de 10 de diciembre de 1987, 5 de octubre de 1995. Vamos a leer, si quieres una vez, si los puedes ver ahí. Ahí te habla de, si no estoy mal, son 4 presupuestos, A, B, C, D. El A es por pérdida de vigencia de la norma atacada. Si nos podemos ir directamente para no leer todos los expedientes. Por derogatoria es la literal B, expresa, y la literal C, por derogatoria tácita, sentencia de 6 de junio de 1996. Y la literal, la literal D, por haber sido declarada previamente inconstitucional. Conforme al razonamiento contenido en este apartado, es materialmente improcedente referirse al confrontamiento constitucional de una convención suscrita por Guatemala que, por denuncia y declaratoria de caducidad del mismo Estado, ha dejado de tener vigencia y aplicabilidad. ¿Ya vieron? Esto es bien importante. Básicamente, además del tema de la confrontación, es que verifiquemos, ¿verdad? Que la norma es de carácter general, que la norma está debidamente publicada y que la norma, aún y cuando es general y está publicada, es vigente. ¿Qué sentido tendría? Imagínense que yo voy a atacar considerando que esto puede afectarme a mí y ojo, a toda la generalidad, a toda la población del Estado, si ya no está dentro del sistema jurídico. Lo que estoy haciendo es perdiendo el tiempo. Así que es muy importante que tengamos este nivel de análisis en nuestros planteamientos. Aquí van a encontrar también, nos vamos a pasar la mitad de la clase leyendo estas sentencias de la Corte, vamos a irlas resumiendo. Y aquí van a encontrar en cuanto a asuntos que quedan sin materia. ¿Por qué? Porque en efecto lo que se estaba discutiendo acá era un acuerdo gubernativo, el acuerdo 442-2001, pero resulta ser que el interponente no verificó que a través de otro acuerdo gubernativo se había derogado de manera expresa el que él estaba impugnando. Y ojo, que ahí la Corte tampoco tiene la obligación de decir, bueno, usted está atacando el 442-2001, pero ese está derogado de manera expresa por el 563-2003. Entonces voy a entrar a conocer el 563-2003. No, eso simple y sencillamente hace inviable el planteamiento y deja sin materia la discusión, porque el asunto que yo estoy planteando ya no tiene vigencia, está derogado. Entonces, insisto, lo importante que es el cumplimiento de todos estos postulados, ustedes están viendo acá por qué son importantes, no solo por la cátedra, no solo porque así lo establece la ley, sino porque el máximo órgano que tiene conocimiento de este tipo de interposiciones, en todas estas sentencias que ustedes están viendo, les están diciendo, disculpe, pero no es posible entrar a tener conocimiento de este planteamiento. Esta que acaba de leer Lilia es importante, yo le pedí a ella que no leyera todas para que no nos atrasáramos más, pero este es un ejercicio muy común, y te comento, Walter, por la duda que tú planteabas. De hecho, es un ejercicio obligado para los órganos cuando se conoce del tema de justicia constitucional, y es la cita
de las sentencias en donde la Corte ha resuelto en el sentido en el cual se está expresando. Ya de esta forma, obviamente los profesionales, al tener este conocimiento, porque va contenido en el mismo documento que se les notifica, que en este caso es una sentencia, pues pueden ir y verificar cuál fue la expresión que tuvo la Corte, cuál fue la posición que tuvo la Corte. Y con esto poder tener ya el conocimiento de la jurisprudencia que se va sentando, cuál va a ser la línea de discusión y cuál va a ser esa postura que fije la Corte para estos temas en específico. No puedo dejar de mencionar que también la Corte tiene la facultad de alejarse de su propia jurisprudencia. Esto lo conversamos también en algún momento. Puede ser por casos específicos, por condiciones específicas, que la Corte se aleje de ciertas posturas que ha emitido, y lo que demanda la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad es que se haga de una forma razonada, que haya una explicación fundamentada y razonada del por qué se está alejando de la jurisprudencia que ya se ha sentado en los temas específicos que se estén discutiendo. A ver ahora, ese es el caso que quedó sin materia. Y citas puntuales de las disposiciones normativas cuestionadas. Nosotros, ¿qué podemos cuestionar de inconstitucionalidad general? Leyes, reglamentos, disposiciones de carácter general. Así es, Juan Pablo, a esto se le llama giro jurisprudencial. Y estos giros tienen que estar debidamente fundamentados. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Pues que hay ciertas disposiciones normativas que pueden ser consideradas como disposiciones de este tipo. ¿A qué me refiero? Disposiciones de carácter general. Esto pues sí tiene ahí algunos niveles de dificultad para poder hacer los análisis, pero en realidad es algo que también de manera bastante cotidiana se presentan. Por ejemplo, los acuerdos ministeriales. Yo recuerdo que con el tema de la implementación de las disposiciones por la pandemia, hubo disposiciones que se emitieron por parte del Ministerio de Trabajo para el tema de la regulación del teletrabajo o de algunas condiciones que se realizaron, que son competencia de este órgano rector, y algunas que se presentaron también en contra del Ministerio de Educación, que si regresaban los niños o no regresaban a los colegios, cuáles eran las condiciones, o las que abundaron, las que se presentaban en contra del Ministerio de Salud por las disposiciones que se planteaban en cuanto a el uso de la mascarilla, los distanciamientos, regulaciones de aglomeraciones, etcétera, etcétera. Pues esto es algo que se ha visto ya de manera recurrente, insisto, el planteamiento de inconstitucionalidades por estas disposiciones de carácter general. Hay casos también en donde, por ejemplo, disposiciones que emite la Comisión Nacional de Energía Eléctrica han sido elevadas a discusión por planteamientos de inconstitucionalidad general. Aquí hay un caso interesante que trajo a discusión en la presentación el licenciado Salguero, que fue una inconstitucionalidad que la Corte resolvió en el 88, imagínense ustedes, en relación a revisar la ley del impuesto sobre la renta, porque aquí además dentro de la discusión se elevó el reglamento de la ley y a su vez disposiciones que se contenían por esta misma ley a un formulario que se llenaba en esa época para el pago del impuesto sobre la renta. Y era asalariados que deben de presentar una declaración jurada de renta ante su patrón. Este fue un caso muy interesante porque se entró a analizar a la luz de los preceptos de ese momento todo este contenido, no solo la ley del impuesto sobre la renta, sino también se llevaron a discusión disposiciones reglamentarias e instructivos. Yo me imagino que porque el instructivo venía de una disposición que estaba contenida en el reglamento y a su vez este reglamento de disposiciones que se encontraban contenidas en la ley. Yo no conozco en detalle esto, imagínense hace cuánto tiempo de esta resolución, pero sí quisiera hacer una acotación en cuanto a este punto. Y es de que, desde mi punto de vista,
Si hubiera atacado únicamente la norma ordinaria, en este caso me refiero a la ley del impuesto sobre la renta, y solamente se hace referencia al reglamento, el que se declara inconstitucional esta disposición de la norma ordinaria, por lógica, deviene la inconstitucionalidad al reglamento, porque el reglamento no es más que el desarrollo de la norma, y también de los instructivos, porque los instructivos es una forma de desarrollar un reglamento. No conozco, insisto, el contexto general del planteamiento, pero esa sería una observación personal. Dime, Erwin. Sí, licenciada, buenas noches. Más que todo eso procedía porque el formulario era demasiado largo y contenía demasiados conceptos técnicos que la inconstitucionalidad se planteara de que era un lenguaje que el contribuyente nunca iba a entender. Okay. Además, en el instructivo se daban las indicaciones con el mismo lenguaje técnico que aparecía en el formulario. Entonces, aparte de que era demasiado largo, no era muy entendible y llevaba en las primeras presentaciones que se hicieron muchos errores. Pero no era culpa del contribuyente, sino porque no se entendía tanto el formulario como el instructivo. Pero ¿y cómo ves si hubieran presentado únicamente en contra del precepto contenido en la ley del impuesto sobre la renta? Esto hubiera tenido como un efecto de cascada, porque al final el reglamento que desarrollaba la norma igual no hubiera podido tener esa aplicabilidad. Pero bueno, yo no conozco el caso en detalle, porque no conozco el contenido que tenía este precepto en la ley del impuesto sobre la renta, pero es un caso interesante, ¿verdad? Tal y como señala el licenciado Salguero, para poder analizar son particularidades, ¿verdad? En los planteamientos. Y siguiendo con esto, la condición de gozar de calidad. La Corte de Constitucionalidad ha admitido planteamientos particulares. Por ejemplo, miren en este caso de la Dirección General de Control de Armas y Municiones, que estaban discutiendo de inconstitucionalidad de un oficio circular. No hay ámbito acá. Si nosotros consideramos que esta disposición se está dirigiendo a la generalidad, que puede afectar a la generalidad y que no importando su rango, en efecto, se está violentando una disposición constitucional, pues nosotros estamos perfectamente en la posición de poder hacer este planteamiento. También él señala aquí otra que fue una disposición general que emitió el que en aquel momento era el superintendente de la SAT, Rudy Villeda, de no aceptar aportes que hacían algunos clientes del fondo de pensiones para el retiro en entidades financieras del país y deducciones en el proceso de determinación del impuesto sobre la renta. Este tema impositivo, ya veo ahí que Edwin conoce algo de esto, es bien particular también. Yo lo advierto más o lo veo más en inconstitucionalidades en caso concreto, pero también cada vez que hay una modificación en temas tributarios es una lluvia de inconstitucionalidades, por lo que esto repercute obviamente. Yo pensaría, Walfred, que más que efecto cascada, si yo fundamento el reglamento y si el reglamento es un desarrollo de una norma ordinaria y la norma ordinaria es derogada, es expoliada del sistema jurídico, por lo tanto, el reglamento también, o la aplicación específica de ese artículo que tenga el reglamento. Pero no me quiero meter a ese detalle porque, insisto, no conozco qué fue lo que se impugnó de esa norma del impuesto sobre la renta de aquel momento. Si quieren apuntar ahí el número, que es el 104 de esta presentación, este es un caso bien interesante que les dibuja precisamente esto que les mencionaba hace unos minutos, que es el apartarse de su posición, el hacer un giro jurisprudencial. ¿Y a qué me refiero con esto? La Corte estuvo resolviendo de manera reiterativa que no entraba a conocer de inconstitucionalidades de los pactos colectivos, por condiciones muy particulares, ¿verdad? De hecho, cuando ustedes estudian la norma laboral, lo que se determina es que estas son negociaciones que se tienen interpartes, son leyes de carácter profesional,
Pero también es cierto que son leyes que tienen un carácter obligatorio para quienes las suscriben. En este caso, y vean de manera expresa cómo se planteó la Corte. En este caso, se entrará a conocer, apartándose en lo que ya había estado resolviendo. Pues a pesar de lo expuesto, que es lo que tienen en letra negra, es cómo la Corte había estado resolviendo, de que estas disposiciones no son una disposición ordinaria. Estos pactos colectivos son leyes, pero entre quienes lo han suscrito en esta organización laboral, en este, qué sé yo, si estamos hablando de una institución pública, es para esa institución pública, o en un ente privado, para ese ente privado y sus trabajadores. Entonces, la Corte había hecho ya toda esa fundamentación en cuanto a su posición de no entrar a conocer como inconstitucionalidad general los pactos colectivos. Pero ¿qué es lo que señalan acá en este giro? Pues al parecer de lo antes expuesto, dice los pactos de condiciones de trabajo de las instituciones del sector público, y ese es un hincapié, es decir, yo voy a entrar a conocer, haciendo este giro jurisprudencial, los pactos colectivos de las instituciones del sector público y en particular de los órganos de administración de justicia. Por su naturaleza pueden llegar a tener incidencia más allá de las propias relaciones laborales de las partes que lo suscriben. Vean ustedes qué interesante. Imagínense ustedes condiciones de, no sé, de los trabajadores del Ministerio de Salud y que de pronto se estén negociando ciertas condiciones para, no sé, para huelga o para puentes laborales y que de pronto esto genere que se deje de prestar un servicio de carácter general, un servicio que es fundamental para la población. Entonces, ¿cuál fue el razonamiento en este giro para entrar a conocer este tipo de inconstitucionalidades? Pues precisamente esto, la incidencia que esto puede tener más allá de las relaciones interpartes y los efectos que pueden repercutir en la población en general, a quienes van dirigidos estos servicios básicos de administración. Esto es uno de los casos interesantes para que ustedes los tengan ahí en análisis, en donde la Corte pues se aleja de esta jurisprudencia que tenía o de esta posición que había sentado para hacer en este caso este análisis particular de los pactos colectivos. Aquí hay un tema interesante. ¿Puede dirigirse una acción contra preceptos constitucionales? ¿Qué dicen ustedes? A ver, Walfred, que siempre participa, dime, ¿puedes tú plantear una acción de inconstitucionalidad contra un precepto constitucional? Ay. No, licenciada. Tal vez porque, digamos, como para hacer reformas a la Constitución, tiene que pasar primero por el Congreso y también tiene que llevar la opinión de la CC. Entonces, no se podría plantear después una inconstitucionalidad si ya emitió opinión la CC. Pero ojo, porque tú ahí estás hablando de reformas. Vamos a tocar el tema de las reformas, pero a ver, Juan Pablo Méndez, ¿por qué me parece? ¿Tú qué dices? ¿Puedo dirigir una acción contra preceptos constitucionales? Es que es una orden, el precepto es una orden directa de la Constitución y no podría, porque es una ley vigente, ¿verdad? Y tengo que obedecerla. Ojo, porque hay leyes vigentes que en efecto tienen visos de inconstitucionalidad y por eso se plantean. Acá la discusión es, ¿puedo dirigir una acción de inconstitucionalidad contra un precepto de la Constitución? Licenciada, buenas noches. A ver, Edwin, ya le iba a preguntar porque son los que me aparecen aquí en la pantalla. ¿Usted qué dice? Yo diría que no, porque usted mismo dice, es un precepto constitucional. Y acordemos que tenemos una parte de nuestra Constitución que es rígida. Y entonces para todo eso tendríamos que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y ver si se modifica o no. O se deroga, así es. Así es. Y la posición, aquí hay uno de los que ha resuelto la Corte, que es en el expediente 2269,
En efecto, la Corte, la posición es que no puede entrar a conocer de una inconstitucionalidad general de carácter parcial, porque esto fue lo que se hizo en este caso. Acá el accionante lo que planteaba era la inconstitucionalidad del 187 en su primer párrafo y el 281 de la Constitución, porque según él estaban violentando todos estos artículos que ustedes ven ahí. Imagínense, ahí tenía que haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 por 2, 30 planteamientos de parificación normativa para que él dijera por qué el artículo 187 de la Constitución estaba, y aquí antinomia, pues estamos hablando del mismo texto, contrariando el artículo 1, el artículo 2, el artículo 4. Es bien interesante. Y ojo, porque si ustedes se dan cuenta ¿ya vieron ustedes qué artículos eran los que él estaba señalando que eran inconstitucionales? Vean el primero, el artículo 187 en el primer párrafo, es la prohibición de reelección al cargo de presidente. Entonces, fíjense, o sea, está violentando casi que todos los artículos del apartado dogmático constitucional. Y por el otro lado, estaba planteando que había violación de la misma Constitución del artículo 281. Ahora les digo, este se refiere a los artículos no reformables. Definitivamente la Corte no se iba a poner en este juego de entrar a discutir si la disposición del poder constituyente originario era o no era ajustado a lo que él consideraba en cuanto a la reelección. Esta fue una decisión soberana en cuanto a la alternancia en los cargos y por lo tanto a la no reelección en la presidencia de la República. Y para dar respuesta al cuestionamiento que les hice, en efecto, no podemos plantear, no se va a acoger, porque no es esa la función de la Corte, al contrario, la función de la Corte es resguardar el texto íntegro de la norma constitucional. Por lo tanto, ese planteamiento no va a ser conocido. Pero hay un punto importante en la respuesta de Walfer, porque él dice, es que si se reformó, debió haber pasado por la Corte. Ahí hay ciertas discusiones, porque sí se han entrado a conocer, y de hecho sí se han presentado acciones de inconstitucionalidad, pero de modificaciones de preceptos de normas con rango constitucional. Aquí sí, aquí hay una discusión particular. De reformas constitucionales, pues ustedes saben, nuestra Constitución tiene esta connotación tan particular, es una Constitución bastante desarrollada y ha tenido solamente una modificación en su apartado orgánico, pero no hemos tenido ningún proceso que altere su contenido dogmático. Yo espero que nos dé un poquito más de chance en las clases que nos quedan. Les voy a contar algunas circunstancias bien interesantes que vi en Chile en cuanto a los textos constitucionales sudamericanos. Yo les había dicho que quería hacer ese ejercicio de que ustedes pudieran por grupos analizar constituciones de otros países. Y si ustedes ven, y con esa la voy a dejar, por ejemplo, la Constitución de Colombia. Es bien interesante el proceso de modificación. Por lo que pude advertir, tienen modificado casi el 82% de la Constitución. Imagínense ustedes. Y todo por un mecanismo eminentemente legislativo. ¿A qué me refiero con esto? No vemos ahí, la de Salvador es interesantísima. No vemos ahí, por ejemplo, como tenemos en Guatemala, este tema de las opiniones, de llamar a un plebiscito, de tener esta separación en cuanto a si lo que quiero reformar es el apartado orgánico o si lo que quiero reformar es el apartado pragmático de la Constitución, porque obviamente acá nosotros siempre tenemos esa invocación a través de la consulta, a través de este plebiscito al poder constituyente originario. Es a través de la votación que hacemos los ciudadanos que decimos si estamos de acuerdo o no. Parte del ejercicio que, por ejemplo, se llevó en Chile también, aunque ahí estaban hablando no de una reforma, sino de un cambio total en el concepto constitucional. Son experiencias muy interesantes que tenemos aquí recién en este continente,
que podemos ir analizando. Ahora tienen ustedes ya la presentación, tienen también el contenido que yo les les envié cuando el curso empezó. Así que para que podamos concluir el viernes en el procedimiento, que es muy, muy corto, bastante simple, de la interposición y resolución de una inconstitucionalidad general, podamos ver algunas circunstancias que son como atípicas que quisiera que vayamos conversando como esta. Si es viable plantear una inconstitucionalidad de texto constitucional o de preceptos y leyes con rango constitucional, o cómo entramos a discutir sobre la convencionalidad en materia de derechos humanos, cómo la Corte entraba a resolver utilizando este concepto francés del bloque de constitucionalidad. Así que, por favor, leamos para la clase del viernes. Quisiera que tengamos más esta interacción.